Bueno, mi nombre es Vladimir Fuentes Martínez y soy un empresario turístico del sector Las Guardias. Eh, Vladimir, ¿qué tipo de proyectos se van a hacer en la zona y cuáles son en concreto? Bueno, hasta ahora, en los últimos 10 años, hemos estado viendo que el proyecto que tenemos de hace un tiempo es el proyecto Central Ñuble de Pasada. También hemos venido viendo que el proyecto que ha pasado 100 años por lo menos, el embalse Punilla, ¿no es cierto?, hoy día se está reactivando y ya tiene RCA y todo eso. Y conjuntamente con el tema del embalse Punilla hay un tercer proyecto, ¿no es cierto?, que son las torres de la central que va a construir en el mismo embalse. Eh, Se dice que van a ser un número de familias, que 40 se van a ver afectadas por una cosa, que 130 por otra. Usted tiene una posición distinta en la gente que vive aquí en San Fabián del Ico. ¿Cuánta gente piensa usted o quiénes se van a ver afectados con estos proyectos en su estilo de vida? Yo creo que se van a ver afectados todos los sanfallaninos, porque la única forma que ellos lleguen, ¿no es cierto?, a hacer estos proyectos tienen que tener una vía de acceso, y la vía de acceso, ¿no es cierto?, lleva en toda la comuna, ¿no es cierto?, y tiene la ruta N31 pasa por el centro del pueblo, por lo tanto van a ser todos afectados en sí. Creemos también, ¿no es cierto?, de que los sectores que están eh, más cerca de San Fabián, ¿no es cierto?, que son sectores chicos y poblados, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, que tienen una huella, que no es un camino real, van a ser más afectados. ¿Y de qué manera? O sea, usted me dice que el camino, que se haga un camino va a afectar. Uno a priori, aunque no siendo de la zona, podría pensar que eso es beneficioso. ¿Por qué es negativo? Es negativo por el alto tráfico que vamos a tener, ¿no es cierto?, el ruido, y indudablemente que para lograr hacer esta ruta van a tener que expropiar, ¿no es cierto?, por lo tanto las casas están pegadas con el camino, entonces vamos a tener un problema mayor, ¿no es cierto?, porque las familias, ¿no es cierto?, van a tener que salir de su residencia y todo eso, y también nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, de que como la casa está pegada al camino, la mayoría de los frutales y las huertas y todo eso están pegadas con el camino y van a entrar a desaparecer, y ya vamos a entrar en terrenos que a lo mejor no están tan aptos como para hacer edificaciones y todo eso. ¿Usted cómo califica estos proyectos? Yo los califico como invasivos y destructivos. ¿Y por qué? Porque primero que nada llegan, ¿no es cierto?, estas grandes empresas a invadir todo un territorio, ¿no es cierto?, como nuestra comuna, que estaba acostumbrado, porque uno de nuestros mayores fortalezas que tenemos es la tranquilidad, y hoy día estamos perdiendo toda la tranquilidad con las empresas que están llegando y todo eso, ¿no es cierto?, y teníamos algo que era único en nuestra comuna, que acá no existía el robo, no existía nada de eso, ¿no es cierto?, y hoy día ya estamos viendo, ¿no es cierto?, que lo está cambiando el 100% de todo eso que nosotros lo considerábamos como un pueblo tranquilo, un pueblo de campo y todo eso, y estamos perdiendo todo eso. Inicialmente había mucha gente que estaba a favor tal vez de la propuesta inicial. ¿Por qué hoy en día como que ha habido más reticencia o la gente empieza a decir, no, en realidad preferimos que esto no se haga? Yo creo que en principio, ¿no es cierto?, se veía como una gran fortaleza con el tema del trabajo, ¿no es cierto?, ya que nosotros somos una comuna bastante pobre en sí, ¿no es cierto?, debemos ser una de las comunas más pobres de Chile, y lo veíamos como una fortaleza, lo veían muchas de las personas, ¿no es cierto?, que iban a tener una fuente laboral y todo eso, pero también lo hemos dado cuenta con el pasar del tiempo, ¿no es cierto?, que el daño es mucho más grande que ese pequeño trabajo que los van a dar, que va a ser por un tiempo, y después, ¿no es cierto?, es como pan para hoy y hambre para mañana. El proyecto se presentó de una manera también y se ha ido convirtiendo en otra cosa, ¿verdad? ¿Nos puede explicar eso? Eh, Sobre todo en la central Ñuble de Pasada, ¿no es cierto?, de que ellos presentaron un proyecto, ¿no es cierto?, con 54 hectáreas de intervención, y hoy día, ¿no es cierto?, a través de pertinencia lo han llevado a 130 hectáreas de intervención, entonces, y con cambio en parte del diseño del proyecto, y ha durado más de 10 años en el lugar, ¿no es cierto?, un proyecto que debería demorar 3 años, entonces ha sido más
que invasivo sigue estando en el sector, ¿no es cierto?, a los 10 años, ¿no es cierto?, con un avance de un 20%. Entonces yo creo que eso los ha llevado a ver, ¿no es cierto?, la realidad que pasa con estos proyectos, y que estos proyectos han sido malos para nuestra comuna en realidad. Bueno, hemos visto cómo de alguna manera se va a afectar como la vida de las personas. En concreto también usted nos explicaba que se está cambiando como el estilo de vida, o sea, aquí había una cultura que viene a ser modificada también por estos proyectos. Explíquenos un poco. Nosotros, sobre todo la gente que vive en los sauces, donde se va a construir el embalse, ¿no es cierto?, es gente que tenía una cultura, ¿no es cierto?, una cultura arriera. Todos en realidad somos de una cultura arriera que estamos perdiendo paulatinamente y aceleradamente. Lo más terrible es que lo estamos perdiendo demasiado rápido. Hoy día, ¿no es cierto?, lo estamos encontrando con que los cambios son bruscos y que no hay retroceso y los proyectos siguen avanzando y nosotros creemos que tenemos una pérdida demasiado importante, ¿no es cierto?, en nuestra gente. La gente que siempre vivió de una manera, hoy día le van a cambiar su forma de vida, ¿no es cierto?, y adaptarse, no sé cuánto van a poder soportar el cambio. Pero la empresa se supone que ofrece medidas de mitigación. La empresa ofrece medidas de mitigaciones que en parte, ¿no es cierto?, son risorias para las inversiones que ellos van a hacer, porque una empresa con la envergadura de los proyectos, ¿no es cierto?, debería tener medidas de mitigación y compensación acorde al daño que ellos van a producir en el territorio. ¿Y por qué usted piensa que son irrisorias? Porque han ofrecido menos que lo básico, cuando en realidad, ¿no es cierto?, nosotros creemos que el Estado chileno o quien corresponda, ¿no es cierto?, los servicios, deberían ponerse las pilas como corresponde, ¿no es cierto?, y pedir que las mitigaciones o las compensaciones o reparaciones, ¿no es cierto?, sean acorde al daño y que no sean, ¿no es cierto?, algo como que las empresas los vienen a dar porque son buenas personas. Nosotros no creemos que ellos son buenas personas, nosotros creemos que ellos, ¿no es cierto?, van a producir un daño muy grande en nuestra comuna y eso, ¿no es cierto?, ellos lo tienen que compensar como corresponde. ¿Cómo se compensa, por ejemplo, si se pone un embalse y el río se enangosta? Explíquenos como para uno de los ejemplos de lo que sucederá cuando se ejecuten estos proyectos. ¿Qué va a pasar con el río, por ejemplo? Bueno, hoy día nosotros históricamente hemos tenido un caudal, ¿no es cierto?, lo más bajo durante lo que va de las mediciones, ¿no es cierto?, de 15 metros cúbicos por segundo. Y hoy día, ¿no es cierto?, se están planteando un tema del caudal ecológico. Dentro de la RCA se habla de 7,5 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad, ¿no es cierto?, y sufrir todas las consecuencias que va a sufrir ahí, ¿no es cierto? Yo mismo, que soy un empresario turístico, tengo una empresa que es de turismo, ¿no es cierto?, donde tengo un camping que yo recibo unos 7.000 turistas en temporada, ¿no es cierto?, y tengo un valor que yo cobro, y a mí, si el río se seca, es mi principal fortaleza. Ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, que acá hay una playa y todo eso que está producida por el río, que es algo natural, y en el futuro, ¿no es cierto?, a lo mejor no lo voy a tener y esa es mi principal fortaleza, por lo tanto yo voy a perder, ¿no es cierto?, y mi familia va a perder todo eso y cómo voy a vivir en el futuro. Entonces yo creo que como yo, la gran mayoría de los residentes de este lugar, vamos a perder, ¿no es cierto?, nuestras fuentes laborales y todo eso, y no vemos, ¿no es cierto?, que la empresa se haga cargo de los daños que ellos van a producir en sí. ¿Qué es lo que pediría entonces la gente que que es crítica a estos proyectos? Bueno, nosotros primero que nada pediríamos, ¿no es cierto?, de que se cumpla, ¿no es cierto?, con la legislación como corresponde, porque yo creo que en Chile, ¿no es cierto?, yo voy a hacer un galpón y me aplican todo lo que tiene que hacerse en la dehesa, y estas empresas también debe aplicarse la normativa como corresponde, y no sé, acá claramente no se está aplicando. Acá lo podemos ver, ¿no es cierto?, que no se está aplicando, porque ellos, por poner un ejemplo, ellos hoy día, ¿no es cierto?, hoy día ellos están trabajando sin permiso. Ellos están construyendo sin permiso, a ellos se les venció el permiso. Entonces nosotros no podemos entender eso de que ellos, ¿no es cierto?, puedan avanzar sin permiso y nadie pueda decir absolutamente nada. Entonces yo creo que hay un error del Estado chileno, indudablemente, ¿no es cierto?, porque acá las cosas hay que hacerlas
con respeto hacia las personas que vivimos acá y tiene que hacerse bien. En definitiva tiene que hacerse bien, porque ese es el gran punto. El punto es, ¿no es cierto?, de que ellos quieren hacerlo a como dé lugar, ¿no es cierto? Y no es ese el punto. El punto es, ¿no es cierto?, de que lo que tenga que hacerse se tiene que hacer como corresponde, con las seguridades para las personas, porque aquí no estamos viendo el tema de la evaluación de las personas en sí. Ellos lo único que les interesa es hacer el proyecto, pero a las personas lo están mirando como nada. Si yo le preguntara a usted si se deben o no hacer estos proyectos, su opinión personal, ¿cuál es su opinión? Mi opinión personal es que no se deberían hacer, bajo ningún punto de vista se deberían hacer, ¿no es cierto?, porque nosotros estamos destruyendo el mundo en sí, ¿no es cierto? Este es un territorio privilegiado, porque acá está el corredor biológico, ¿no es cierto?, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto?, donde nosotros debemos tener un cuidado único, ¿no es cierto?, por toda la diversidad que tenemos, ¿no es cierto?, en el territorio, y eso no se está tomando en cuenta para nada. Acá se está haciendo cosas, ¿no es cierto?, y que se está destruyendo en sí, ¿no es cierto?, y no estamos haciendo absolutamente nada como para, por lo menos, darle un mejoral, porque esa es la verdad. Entonces yo creo que es demasiado destructivo este proyecto, todos los proyectos que se van a realizar en nuestro territorio. Lo que han estudiado dice que no se debería hacer una vez que uno ve qué es lo que va a suceder, pero usted, una cosa es lo que usted piensa, ¿se debe o no se debe hacer? Dice que no, pero usted piensa que se van a hacer igual o no. Yo digo que se van a hacer igual, y no es que sea una convicción, es por lo que hemos vivido en estos 10 años, ¿no es cierto?, que vemos, ¿no es cierto?, de que los servicios que corresponden, ¿no es cierto?, que tienen que aplicar la normativa como corresponde, no lo están haciendo. No lo están haciendo y si a las empresas, ¿no es cierto?, a estas empresas, ¿no es cierto?, se les está dando todas las facilidades para que se hagan todas las cosas, nada más con el discurso, ¿no es cierto?, de que le van a dar trabajo a la gente, nada más que eso, cuando en realidad, ¿no es cierto?, el trabajo para la gente es mínimo.